Gracias a todos por continuar con nosotros. Tenemos invitadas de honor en este estudio. Saludo con mucho gusto a la jueza Lidia Antonio Sánchez y la jueza de distrito Daisy Oclica Sánchez. Ellas, junto al secretario del Juzgado Federal, el doctor Lucino Cordero Estudillo, nos van a hablar sobre la desigualdad de las mujeres en México desde el punto de vista judicial. Bienvenidos, y de verdad que es importante conocer y tratar sobre todo estos temas. Así que vámonos ya con muchas preguntas que tenemos el día de hoy. Una de ellas es, ¿qué es lo que se ha hecho en México para tratar de remediar la desigualdad que viven las mujeres? Se han hecho muchas cosas, dentro de ellos reformas legislativas, como sería la ley Olimpia en uno de los estados, y generar otra clasificación de la violencia, que sería la violencia vicaria. Además, se ha contemplado en las escuelas programas para generar perspectiva de género, entre otras cosas. Si nos damos cuenta en esto, la mayoría de estas políticas son asistencialistas, victimistas y delegativas, que quiere decir que deberíamos enfocar más nuestros esfuerzos en realizar otras situaciones, como sería que el Congreso vigilara directamente cómo se cumplen todas estas políticas de perspectiva de género. Además, una buena propuesta sería que la educación empezara desde los primeros años de primaria y que fuera subsecuente en todos los años. La verdad es que este tipo de temas necesitamos, como bien lo dice la jueza, como desde origen, ¿no? Desde raíz, para ir cambiando toda la situación. Y también queremos tratar un poco este tema que también es delicado, que seguramente también allá en casa lo hemos escuchado mucho a través de los medios de comunicación, que es el feminicidio, y ¿se castiga igual que un homicidio? Esta es como que una pregunta muy constante. Allí en el tema del feminicidio te podemos contar que el feminicidio se va a diferenciar de un homicidio simple, porque en el feminicidio va a existir odio de género hacia las mujeres. Entonces va a ser cuando a una mujer la asesinan por odio. Puede ser con violencia sexual, puede ser que la mujer fue sometida por muchos años por el marido o por personas del sexo masculino, y entonces al final ejercen violencia al momento de matarla. Es distinto a un homicidio simple, porque en un homicidio simple, digamos que asesinan a una persona de manera normal, a lo mejor con un arma de fuego, pero no hay rastros más fuertes. Y en una mujer, en el feminicidio, digamos que sí va a existir una violencia. ¿Cuál es la diferencia en las penas? En la ley se establece el feminicidio como delito y también el homicidio. En el feminicidio la pena va a ser mayor. Normalmente las penas van a oscilar entre 40 y 70 años de prisión, y en los otros las penas van a ser menores. Digamos que esa es una de las grandes diferencias. Y normalmente el feminicidio se estableció para efectos de garantizar que las mujeres, pues evitar esa violencia que han sido ellas objeto por muchos años en México y en el mundo. Claro, y retomando también un poquito este tema, gracias, secretario, cuando una mujer es juzgada, ¿hay alguna forma de que los jueces compensen esa desigualdad? Sí, aquí nosotros estamos obligados a juzgar con algo que llamamos perspectiva de género. ¿Esto qué es? Es una metodología que nosotros empleamos cuando advertimos que estamos frente a un caso en el que hay desigualdad. Lo que se busca a través de esta metodología es justamente evitar la desigualdad que puede haber entre las partes. En este caso nos estamos enfocando de manera principal a la desigualdad entre una mujer, por ejemplo, y un hombre, pero esta desigualdad no quiere decir que opere nada más en favor de las mujeres. También opera en favor de los niños, de los grupos vulnerables, incluso a favor de los hombres. Pero es más común que en una relación existan asimetrías de poder, es lo que nosotros le llamamos, entre una relación entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque tenemos violencia física, violencia económica, violencia sexual, y generalmente la víctima de este tipo de violencias, casi en todos los casos, desgraciadamente, es una mujer. A través de esta metodología que empleamos nosotros los juzgadores cuando estamos conociendo de algún asunto, lo que se busca es evitar que exista esa desigualdad y que ambas partes estén al mismo nivel. No estamos beneficiando a una parte sobre otra, estamos buscando que justamente se cumpla con uno de los principios del sistema penal, que es la igualdad entre las partes. Digo, sabíamos que anteriormente la situación era un poquito más complicada. Hoy las cosas han ido cambiando en diferentes situaciones. Todavía tenemos un poquito de tiempo para la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios existen para una mujer que está en prisión y está embarazada? También esto ha llamado mucho la atención en cuanto a las personas que nos están viendo. Ellas pueden
tener a sus hijos menores de edad cuando están privadas de la libertad hasta determinada edad. También tienen el derecho los menores de edad de tener las mismas condiciones como si estuvieran en su casa, es decir, alimentación, vestimenta, educación, todo lo que necesite, atención médica, eso es lo que van a tener derecho cuando están privados de la libertad. Evidentemente, cuando llega una determinada edad que ellos tienen que acudir a algún centro de educación, ya no podrían permanecer ahí y son separados de su madre. Hay ocasiones en que las personas que están privadas de la libertad van a cumplir ya muy cerca su sentencia, y entonces ha habido criterios, por ejemplo, hubo un criterio de Cuernavaca en el que se dijo que ese tiempo ya era menor, y a pesar de que el menor ya había cumplido una determinada edad, podría continuar con su madre hasta que ella pudiera obtener la libertad y salir conjuntamente con ella. Otro de los beneficios que pueden obtener las mujeres cuando están embarazadas es no estar en prisión. Dependiendo de cada caso en particular, se pueden imponer, en lugar de una medida privativa de libertad, esto es que estés recluida en un centro de reinserción, imponer otras medidas para que cumplas, pero estando en tu domicilio, justamente atendiendo a esta situación de su estado de gravidez. Un tema sin duda muy amplio, pero también muchísimas gracias por compartirnos aquí con todo nuestro público, hablando en la desigualdad que sufren las mujeres en esta época. Les agradezco mucho, jueza Lidia, jueza Daisy, por supuesto, secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y obviamente para todo el público, si tienen dudas, preguntas, pues también nos la pueden hacer llegar a través de nuestro WhatsApp. Nosotros continuamos con mucho más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está. Nosotros seguimos con mucho más. Así es, seguimos.